se pedía obtener el desarrollo en Maclaurin de esa función f de x y vamos a obtener el intervalo de convergencia de la misma. Intervalo de convergencia. Las dos cosas, ¿sí? Entonces, recuerden, para hacer el desarrollo de Maclaurin, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero, voy a calcular f de 0. Recuerden, chicos, ¿no? Que, a ver, Maclaurin es una serie de Taylor en la cual A vale 0. O sea, es el mismo desarrollo, pero A vale 0, ¿sí? Y yo estaba por empezar a calcular, pero primero les voy a poner la fórmula, porque capaz que no se acuerdan. Nosotros vamos a expresar una función a través de una serie de potencias, ¿sí? Esta serie va a ser una serie de Maclaurin porque A vale 0. ¿Y cómo se representaba? Poníamos f de 0 en el primer término, el segundo va a ser f' de 0 sobre 1 factorial por x a la 1, ¿sí? Más f segunda de 0 sobre 2 factorial por x al cuadrado, más f tercera de 0 sobre 3 factorial por x al cubo, punto suspensivo, más f enésima, derivada enésima particularizada en 0 sobre n factorial por x a la n, y así seguimos, ¿sí? Entonces yo tengo que calcular los términos para la serie de Maclaurin, ¿sí? Para esta función. Entonces fíjense que yo necesito la función evaluada en 0, derivada primera evaluada en 0, derivada segunda evaluada en 0 y así. Normalmente pueden obtener 4 o 5 derivadas hasta que ustedes ya vayan viendo el patrón que van siguiendo los términos y poder determinar el término general de la serie, ¿sí? Entonces vamos a hacer eso. F de 0 va a ser igual al logaritmo natural de 1 más 0, o sea de 1, que esto vale 0, ¿sí? Vamos a obtener f' de x y después la evaluamos en 0, ¿sí? La derivada del logaritmo de 1 más x va a ser 1 sobre 1 más x, ¿sí? Evaluado en 0 me va a quedar que f' de 0 vale 1, ¿sí? Tengo 1 arriba, 1 abajo. Voy a obtener ahora f segunda de x, que va a ser la derivada de la primera derivada, o sea, la derivada de esto, que sería menos 1 sobre 1 más x elevado al cuadrado, ¿sí? La evaluamos en 0, f segunda de 0 va a ser igual a menos 1. Bueno, sigamos, chicos, ¿sí? F tercera de x va a ser igual a la derivada de esto, derivada de la derivada segunda, que va a ser menos 1 por menos 2, me va a quedar 2 sobre 1 más x elevado al cubo. La evaluamos en 0. F tercera evaluada en 0 nos va a quedar que vale 2. Voy a seguir allá, chicos. A ver, tenemos. Esto es f tercera, vamos a obtener f cuarta. F cuarta de x va a ser igual a la derivada de la derivada tercera. Tengo 2 por menos 3, me va a quedar menos 6 sobre 1 más x elevado a la cuarta, ¿sí? Si la evaluamos en 0, a la derivada cuarta yo la evalúo en 0, me queda que vale menos 6, ¿sí? Podemos, bueno, esta sería la derivada cuarta, yo voy a obtener una más, pero ya deberíamos ir viendo, ¿sí? La forma que va tomando. Tenemos f quinta de x, es la derivada de la derivada cuarta. 4 menos 4 por menos 6 me queda 24 sobre 1 más x elevado a la quinta, ¿sí? Evaluada en 0, la derivada quinta evaluada en 0 me queda 24. Bueno, acá esto antes de ir a armar, porque ahora yo ya encontré las derivadas, ¿sí? Esto sigue, tengan en cuenta que es infinito, esto sigue, ¿sí? Ahora yo lo único que hice hasta acá fue encontrar el f de 0, f' de 0, todo eso. Si ahora yo tengo que ir a desarrollar la serie, tengo que armar los términos, ¿sí? Vamos a hacerlo. Entonces vamos a reemplazar. Tenemos nosotros que el logaritmo natural
de 1 más x, que es la función que nosotros queremos expresar como una serie, va a ser igual a f de 0, que f de 0 vale 0. Yo lo voy a poner, pero bueno, después ya no. Más f' evaluada en 0, que vale 1, dividido 1 factorial por x, más tenemos f segunda evaluada en 0, pero fíjense que la f segunda evaluada en 0 me da negativo, o sea, es menos 1 sobre 2 factorial por x elevado al cuadrado, ¿sí? O sea, chicos, siempre que vayan a aplicar la serie de Maclaurin, tienen que hacer este desarrollo, aplicar esto, ¿sí? Siempre va a ser la misma fórmula. Si es de Taylor, lo que va a cambiar es que va a tener restado el a, la variable, y en vez de ser en 0, va a ser en a. ¿Bien? Bueno, seguimos. F tercera en 0 vale 2. Entonces tenemos más 2 sobre 3 factorial, multiplicado por x al cubo. Después tenemos f tercera, bueno, f cuarta vale menos 6. Menos 6 sobre 4 factorial por x a la cuarta, ¿sí? Luego tengo más f quinta, va a ser 24 sobre 5 factorial por x a la quinta, y ponemos así. Fíjense que vendría un menos ahora, ¿no? Porque si vamos viendo, el patrón que va siguiendo es positivo, negativo, y así, va a intercalar, ¿sí? Y otra cosa que podemos notar acá, chicos, es esto. Si expresamos en factorial, el 24 factorial, ¿de qué sería? De 4 factorial. De 4, sería 4 factorial, ¿sí? Esto va a ser 3 factorial. Esto va a ser 2 factorial. Y esto sería 1 factorial. Entonces lo voy a expresar de esa forma. ¿Por qué? Porque fíjense que si yo lo pongo así, al de abajo yo lo puedo descomponer en el producto de un número y el mismo factorial de arriba. Y puedo simplificar. Profe, ¿Sí? ¿y qué pasa con el primer término, que es 0? ¿El factorial cómo sería? Y en ese caso no ponemos nada, ¿sí? Cuando es 0 yo lo anoté ahí para seguir la serie, pero ya anda olvidándote de la fórmula y te vas guiando solamente con lo que te va quedando, ¿sí? O sea, a partir de lo que nosotros vemos acá, de ahí yo voy a determinar cuál es el término general, ¿sí? O sea que el primer término ya pasaría a ser este, ¿se entiende? Sí, profe. Bien. Bueno, voy anotando, chicos. Tenemos logaritmo natural de 1 más x igual a, ya no lo voy a poner al 0. Acá tenemos, bueno, el factorial de 1 es 1. 1 sobre 1 es 1. Voy a poner x directamente, ¿sí? Acá tenemos menos 1 factorial sobre 2 por 1 factorial por x cuadrado. Acá también, chicos, directamente, si quieren, podemos hacer esto, ¿no? Ya pongo 2. Porque el factorial de 2 es 2 y el de 1 es 1, entonces yo ya lo puedo dejar así. Eso ustedes se van a ir dando cuenta a medida que lo vayan desarrollando, ¿sí? Como les conviene poner. Igual si lo ponían de la otra forma se les va a simplificar y queda lo mismo. Vamos acá. Más 2 factorial dividido. El factorial de 3 es 3 por 2 factorial por x al cubo. Y ahí se me va esto con esto. Acá tenemos menos 3 factorial dividido 4 factorial es lo mismo que 4 por 3 factorial por x a la cuarta. Y acá tenemos más 4 factorial sobre 5 por 4 factorial por x a la quinta. Y así sucesivamente. Bueno, a esto ya no lo vamos a necesitar, así que lo voy a borrar. Entonces fíjense, chicos, cómo va quedando. Ahí se van cancelando los factoriales. Se me va esto con esto, entonces me está quedando que el logaritmo natural de 1 más x va a ser igual a x menos x cuadrado sobre 2 más x al cubo sobre 3 menos x a la cuarta sobre 4 más x a la quinta sobre 5. Ya creo que ya estaríamos en condiciones de determinar cuál sería el término general. Fíjense en que si la potencia es 1, el denominador es 1. Si la potencia es 2, el denominador es 2. Potencia 3, denominador 3. Entonces vamos armándolo, ¿sí?
yo ya podría decir que va teniendo esta forma, x a la n sobre n. ¿Estamos de acuerdo, chicos, todos con eso? Hasta ahora, ¿no? No vimos el signo todavía, ¿sí? Profe. Sí, profe. Bien, Creo que, fíjense en eso, profe, ¿sí? sería -1 por n más 1. ¿Cómo? Perdón. Que como los signos se intercalan positivo, negativo, creo que sería -1 a la n más 1. Menos 1 a la n más 1. Bien, sí, puede ser. ¿Sí? O sea, si yo lo multiplico por menos 1, eso después se fijan si coincide, ¿sí? Podría ser a la n más 1 o a la n menos 1. Es indistinto, chicos. De las dos formas les va a dar igual. Que n debe comenzar desde 1. ¿Por qué? Porque fíjense que el primer término tiene x. Hay algunos casos donde no lo tiene a x el primer término, ¿sí? Entonces, fíjense, si n vale 1, acá, cuando n vale 1, esto se hace 0, menos 1 a la 0 es 1, ¿sí? Y me queda acá el x, ¿sí? Coincide. Esa es una forma. Y la otra forma es decir, menos 1 a la n por x a la n más 1 sobre n más 1. Y esto es arrancando desde n igual a 0. Perdón, sí se puede desde n igual a 0, ¿sí? O sea, si yo lo planteo así, va a cumplir. Cuando n vale 1, acá se me hace 0, me queda positivo. Cuando n vale 2, me queda 2 menos 1, va a ser 1, va a quedar negativo. Cuando n vale 3, me queda par, va a ser positivo. N4, impar, negativo, y así me lo va a cumplir, ¿sí? Y esto me lo está cumpliendo para todo. Esta es la otra forma. Si arrancamos desde n igual a 0, cuando n vale 0 va a ser positivo, ¿sí? Acá me queda x y abajo me queda 1. Cuando n vale 1, este va a ser negativo y así. O sea, si yo planteo el término general de esta forma, arrancando desde n igual a 1, está bien. Y si lo planteo así, arrancando desde n igual a 0, también está bien. ¿Se entiende, chicos? ¿Cómo quedaría el término general? ¿En qué casos empiezo de 0 y en casos empiezo de 1? Por ejemplo, cuando f de 0 me da 0, directamente no empiezo de 0, empiezo desde 1. Claro, lo que pasa es que en realidad todo depende de cómo la armás vos. Porque fíjate que si yo la armo así, de esta forma, tengo que arrancar de 1. Sin embargo, si la armo de esta forma, puedo arrancar de 0. ¿Lo ves? Entonces todo depende de cómo lo armaste vos, desde dónde vas a arrancar. Normalmente vos lo primero que te vas a fijar es, vas a pensar eso, de dónde lo querés hacer arrancar. Entonces, si yo lo quiero hacer arrancar desde 1, me voy a ver cómo lo armo para n igual a 1. Todo depende de cómo lo empezás pensando, ¿sí? Si yo lo quiero hacer arrancar desde 0, bueno, necesito, para que arranque desde 0, obviamente, a ver, la variable tiene que estar acá. O sea que la potencia de la variable no puede ser n, va a tener que tener un número más. Y ahí vos te vas dando cuenta. Pero desde dónde lo haces arrancar va a depender de vos, digamos. De la elección que hagas. No sé si te quedó claro. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Bueno, chicos, no sé cuál lo hacemos, este o este. Vamos a llegar al mismo resultado. Profe, ¿Sí? vio que cuando nosotros tenemos la función de logaritmo de 1 más x, usted empieza desde el 0 más 1 sobre el factorial de 1 por aquí ahí abajo. ¿Sí? Esa es la forma general para encontrar el término enésimo, ¿que no? Ese es lo que donde teníamos f de a más f' de a sobre factorial, ¿puede ser? Claro, esa sería la fórmula general para armar la serie de Maclaurin o de Taylor, dependiendo de cuánto vale A. Después, para encontrar el término general, vos ya no te guías con eso, sino ya te guías con la serie que te quedó, que en este caso sería esta. Ah, eso le iba a preguntar porque si armamos un término general con lo de abajo, no incluiría el 0 y no sabía qué pasaba. Pero si nos guiamos por la de arriba, se incluye. Exacto, claro, por eso ahí no se tienen que confundir con eso. Yo agarro la serie, el desarrollo de Taylor o de Maclaurin, armo mi serie y ahí esa nueva serie que vos tenés va a ir obteniendo, o sea, va a ir quedando algún patrón. En esa vas a encontrar el término general, ¿sí? Es más, o sea, de la otra, de la de Maclaurin o de Taylor, vos ya lo tenés el término general, que sería derivada enésima sobre n factorial por x menos a la n. Ya lo tenés. Pero cuando vos obtenés la derivada, eso va a ir ya variando dependiendo de cuál sea la función. Entonces a vos te termina quedando una nueva serie y de esa serie es la que vos tenés que descubrir cuál sería el término general. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Bueno, vamos chicos acá. Entonces ya vieron, ¿no? También está la opción que decía ahí el compañero, que era
n más 1. También lo pueden poner así. O sea que, fíjense que todas estas tres son válidas, ¿no? Las tres son válidas. Así que bueno, voy a agarrar esta yo, ¿sí? Voy a agarrar esta porque tenemos que elegir una para hacer el estudio de convergencia. Bueno, ahí ya les pongo en la notación sigma. Tenemos sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de menos 1 a la n menos 1 por x a la n sobre n. Entonces, esta es la parte, chicos, que lo nuevo, ¿no? Con Maclaurin y Taylor. Es armarla ustedes a la serie, obtener el término general, obtener la serie. Después ya les termina quedando una serie de potencia que trabajan como trabajan con series de potencia para obtener el intervalo de convergencia. Vamos a hacer el estudio, chicos, del intervalo de convergencia con D'Alembert, ¿sí? Recuerden, planteo el límite. A ver, aplico D'Alembert. Para eso planteo el límite con n tendiendo a infinito del valor absoluto. Ponemos arriba el término general de la serie más. El la sub n más 1, o sea, x a la n más 1 sobre n más 1. Y abajo ponemos el término general. Esto va a ser igual a el límite con n tendiendo a infinito de valor absoluto, bueno, x a la n más 1 es lo mismo que x por x a la n, aplicando propiedades de potencia, por n sobre x a la n por n más 1. Acá se me simplifica esto con esto. Bueno, acomodando, fíjense, chicos, acá que x pasaría a ser una constante dentro de este límite, que la variable es n, ¿sí? Siempre la variable es lo que está tendiendo en el límite, ¿sí? Entonces la puedo sacar para afuera, obviamente sale con su valor absoluto. Valor absoluto de x por el límite con n tendiendo a infinito de n sobre n más 1. Acá ya le puedo sacar el valor absoluto porque n es positivo siempre, o sea que es indistinto si está o no. Este límite nosotros sabemos que vale 1, o sea que acá me queda valor absoluto de x, ¿sí? Profe, ¿no tienen que ser menor que 1? Sí, a ver, me da que este límite vale el valor absoluto de x. Para que sea convergente la serie, a nosotros D'Alembert nos decía que este límite debe ser menor a 1. Aplicando propiedad del valor absoluto, tenemos menos 1 menor que x menor que 1. O sea que nosotros ya sabemos que la serie va a ser absolutamente convergente para x, valores de x comprendido entre menos 1 y 1. Pero no sabemos qué pasa cuando x vale menos 1 y cuando x vale 1. Entonces vamos a ver eso. Si x vale menos 1, reemplazo acá, tenemos sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de menos 1 a la n menos 1 por menos 1 a la n sobre n. Acá tenemos, bueno, igual base, las potencias se van a sumar, o sea, me está quedando sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de menos 1 a la 2n, que eso es 1. Recuerden que si a n lo multiplico por 2, estoy asegurando que sea par. Menos 1 a una potencia par va a ser 1 por menos 1 sobre n. Claro, si yo tengo menos 1 a la menos 1, es lo mismo que menos 1, así que no le pongo nada, ¿sí? Y me está quedando sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de menos 1 sobre n. Chicos, esta serie es divergente, ¿sí? Recuerden que al menos 1 yo lo puedo sacar multiplicando para afuera, ¿sí? Y me queda 1 sobre n. O sea, el término general de esta serie es el de la armónica, serie divergente. Si yo la multiplico por una constante, sigue siendo divergente, eso no cambia, ¿sí? Entonces, no es una serie alternada, ¿no? Tengan en cuenta eso, no es alternada porque todos los términos son negativos. Entonces, armónica divergente multiplicada por una constante sigue siendo divergente. Entonces, si x vale menos 1, la serie diverge. Ahora tenemos que ver qué pasa si x vale 1. Si x es igual a 1, sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito, de menos 1, n menos 1, ¿sí? Sería 1 a la n. 1 a la n es 1, así que no pongo nada. 1 sobre n. Entonces, fíjense en que ahora sí, a mí me está quedando una serie alternada, ¿sí? ¿Qué pasa con la serie de términos positivos, chicos? Está asociada.
La serie de términos positivos asociada es la armónica, es divergente, ¿sí? Divergente. Esto nos asegura a nosotros que la serie alternada no va a tener convergencia absoluta. No hay convergencia absoluta. Tenemos que ver si es que tiene convergencia condicional. Recuerden que para ver si hay convergencia condicional aplico el criterio de Leibniz, ¿sí? Vamos a ver si se cumplen las dos condiciones de Leibniz, ¿sí? Planteo el límite con n tendiendo a infinito del término general de la serie de términos positivos. O sea, la condición necesaria me da 0, la verifica, ¿sí? Vamos a ver si me está verificando la segunda condición del criterio de Leibniz, que sea monótona decreciente. O sea que para todo n, a sub n más 1 sea menor que a sub n. Entonces vamos a ver si cumple eso. Tenemos 1 sobre n más 1, debería ser menor que 1 sobre n. De acá tenemos n menor que n más 1, y de acá sale que se va esto, que 0 va a ser menor que 1. O sea que sí verifica, ¿sí? También verifica esta condición. Conclusión, la serie tiene convergencia condicional para x igual a 1, ¿sí? Entonces ya sabemos, para x igual a menos 1 es divergente, para x igual a 1 tiene convergencia condicional, o sea que sí es convergente, ¿sí? Conclusión, el intervalo de convergencia va a ser igual a menos 1 abierto a 1 cerrado. ¿Sí? Y eso es lo que tenían que hacer acá, chicos. Expresar esta función como una serie de Maclaurin y luego obtener el intervalo de convergencia. ¿Sí? ¿Quedó claro esto? Hemos repasado las dos cosas, ¿no? Serie de potencias también. Profe, ¿Sí? cuando nos queda alguna serie conocida, una serie P o geométrica, podemos, clasificar la divergencia o convergencia por si P es mayor a 1 y ¿Sí? no sería necesario hacer por algún criterio. Claro, no es necesario. Si a ustedes les queda una de las series especiales de las cuales ustedes ya pueden ver así cuál es el carácter de convergencia, no es necesario, ¿sí? Aplicar ningún criterio. Por eso todo depende de lo que les queda, ¿sí? Bueno, profe, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta, chicos, sobre esto? Que el intervalo de convergencia eran los reales. Que cuando son los reales es más sencillo, ¿no? No hay que hacer todo esto de ver los puntos frontera. O sea, ponen que son los reales y terminan. Ah, otro caso particular que no... Seguro en la teoría lo vieron y debe estar ahí en la plataforma, pero en la práctica no. Puede pasar, chicos, que cuando están evaluando el límite con D'Alembert, ese límite les da infinito. O sea, para cualquier valor de x, independientemente del valor que tome x, la serie va a ser divergente. En ese caso, el radio de convergencia va a ser 0 y el intervalo de convergencia es el centro, chicos, ¿sí? Sería el centro en ese caso. No tengo alguno ahora para ver, pero para que lo tengan en cuenta porque puede pasar, ¿no? No sé si se entiende lo que digo. O sea, cuando el límite de los n que nos quedan es infinito, Claro, sí. Solo el radio es 0 y que el A sería el único punto donde converge. Exactamente, sí, el A, el centro, el A, claro, el A en este caso, sí. A ver, chicos, ahí encontré un ejemplo, me demoré por eso, estaba buscando alguno, donde el radio de convergencia da 0, ¿sí? O sea, nosotros tenemos esta serie de potencias, me voy a evaluar la convergencia mediante el criterio de D'Alembert, entonces aplico el límite con n tendiendo a infinito del valor absoluto de n más 1 factorial por x a la n más 1, dividido n factorial por x a la n. Acomodando me está quedando el límite con n tendiendo a infinito de valor absoluto de n más 1 por n factorial por x a la n, dividido n factorial por x a la n. Este x a la n se me va con el n factorial se me va con y me está quedando valor absoluto de x por el límite con n tendiendo a infinito de n más 1. ¿Sí? Entonces fíjense acá, chicos, que cuando n tiende a infinito, n más 1 también tiende a infinito.
O sea que todo este límite tiende a infinito multiplicado por el valor absoluto de x, infinito. ¿Sí? Me da infinito, que es mayor que 1, o sea que según D'Alembert, entonces la serie diverge, independientemente del valor de x, ¿sí? O sea, independientemente del valor de x, la serie es divergente, ¿sí? En este caso, cuando pasa así, el radio de convergencia es 0. ¿Sí? El radio de convergencia es 0. Y el intervalo de convergencia va a estar conformado por un solo valor, que es el centro de la serie. Fíjense que acá la variable no tiene restado nada. O sea que el centro de esta serie va a ser 0. ¿Sí? Eso es lo que les estaba diciendo recién, que a veces suele pasar, ¿no? En el práctico no había ninguno. Estoy segura que la teoría deben haber visto, ustedes díganme si no. Pero a veces pasa esto. Si nos hubiese dado que el límite es 0, bueno, ese sí vimos, ¿no? Yo les di ejemplo de eso, pero si el límite es 0, eso quiere decir que independientemente del valor de x, siempre va a ser convergente la serie. En ese caso, el intervalo de convergencia son los reales y el radio es infinito, ¿sí? Eso es lo que les decía, chicos. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna duda? ¿Necesitan que veamos uno más de series? Tengo de potencias, ¿no? No tengo ninguno de series numéricas, digamos. ¿O están bien ya? Si nos puede dar un ejemplo, profe, nos manda. Bueno, si ustedes tienen alguno que quieran que veamos, que no les haya salido, díganme, ¿sí? Bueno, vemos este y terminamos, ¿sí? A ver, acá tenemos sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito, de menos 1 a la n, sobre la raíz de n más 1 por 2 a la n por x menos 3 a la n. Chicos, una aclaración para series de términos positivos, ¿no? Me acuerdo y les voy diciendo, digamos. Pero cuando a ustedes les toca, a ver, si ustedes tienen factorial o tienen potencia n, ¿sí? Aplican el criterio de D'Alembert. Si el criterio de D'Alembert no decide, acuérdense que tienen que aplicar el de Rabe, ¿sí? Aunque también capaz que lo pueden hacer con alguna comparación en el límite, ¿sí? Pero bueno, les digo eso. No sé si más o menos ya se dan cuenta cuándo usar cada criterio. Eso. Bueno, veamos este. Tenemos una serie de potencias. Fíjense que el centro de esta serie de potencias es 3, porque la variable tiene restado 3, ¿sí? Me voy a estudiar convergencia con D'Alembert. Aplico el límite con n tendiendo a infinito. O sea, no es que me voy a estudiar convergencia, me voy a obtener el intervalo de convergencia, ¿sí? Límite con n tendiendo a infinito de, tenemos x menos 3 elevado a la n más 1 sobre la raíz de n más 1 me queda n más 2 por 2 elevado a la n más 1. Todo eso dividido x menos 3 a la n sobre la raíz de n más 1 por 2 a la n. Bueno, acomodamos, nos está quedando límite con n tendiendo a infinito de... bueno, yo ya voy a ir aplicando las propiedades, chicos, ¿sí? X menos 3 a la n más 1 es lo mismo que x menos 3 por x menos 3 a la n, ¿sí? Y esto va multiplicado por la raíz de n más 1 por 2 a la n. Dividido, tenemos x menos 3 a la n multiplicado por la raíz de n más 2 por 2 a la n más 1 es lo mismo que 2 por 2 a la n. ¿Sí? Acuérdense siempre acá que tienen que ir aplicando las propiedades de la potencia, ¿sí? Así van a poder simplificar. Si no, no van a poder simplificar, si no aplican. Bueno, vamos a simplificar. Esto se me va con esto se me va con esto. Y acomodamos, ponemos acá igual, sigo abajo. El valor absoluto de x menos 3 sale para afuera, ya que es una constante dentro del límite, y este 2 también puede salir, ¿sí? Por el límite con n tendiendo a infinito de la raíz de n más 1 sobre la raíz de n más 2.
límite yo sé que vale 1, ¿sí? O sea que el resultado del límite va a ser valor absoluto de x menos 3 sobre 2. Y según D'Alembert, nosotros sabemos que el resultado de este límite debe ser menor a 1 para que la serie sea convergente, que es lo que estamos buscando, ¿sí? Más precisamente, para todos los valores de x que cumplen esto, la serie va a tener convergencia absoluta, ¿sí? Bueno, por propiedad, acomodando me está quedando valor absoluto de x menos 3 menor que 2, paso el 2, multiplicando. Aplico las propiedades del valor absoluto, me queda menos 2, menor que x menos 3, menor que 2, y esto va a ser, paso el 3 para los dos lados sumando, menos 2 más 3 va a ser 1, menor que x, menor que 5. Me estaría quedando esto, chicos. Yo sé que para todos los valores de x dentro del intervalo 1 a 5 abierto, la serie va a ser absolutamente convergente. Ahora tenemos que ver qué pasa para cuando x vale 1 y para cuando x vale 5. Entonces tenemos convergencia absoluta, es lo único que sabemos hasta ahora, ¿no? Para todo valor de x perteneciente al 1, 5. Vamos a ver qué pasa para cuando x vale 1 y para cuando x vale 5. Cuando x vale 1, reemplazamos acá, me queda la serie sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de menos 1 a la n por, acá tenemos 1 menos 3, me está quedando menos 2 elevado a la n, sobre la raíz de n más 1 por 2 a la n. Recuerden que la potencia es distributiva respecto del producto, o sea que menos 2 a la n es lo mismo que menos 1 a la n por 2 a la n. O sea, me queda sumatoria desde n igual a 1 a infinito de menos 1 a la n por menos 1 a la n por 2 a la n, dividido raíz de n más 1 por 2 a la n, ¿sí? Los 2 a la n se me simplifican y acá tengo igual base, potencia se suma, ¿sí? O sea, esto va a ser menos 1 a la 2n, que ya al ser par la potencia es 1, ¿sí? O sea, nos está quedando una serie positiva. Sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre la raíz de n más 1, ¿sí? Nos está quedando esa serie, ¿sí? Serie positiva, o sea que le voy a estudiar la convergencia con los criterios para serie positiva, ¿sí? Acá no vamos a usar Leibniz y va a haber un solo tipo de convergencia, si es que tiene. Voy a anotar, chicos, el intervalo que es 1 y 5 para que no me olvide. Esta serie yo la puedo compararla en el límite, ¿sí? La condición necesaria la cumple. La puedo comparar en el límite con la serie divergente 1 sobre raíz de n, ¿sí? Entonces comparo en el límite con la serie divergente sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre raíz de n, ¿sí? Sería una serie P divergente. Planteo límite con n tendiendo a infinito de 1 sobre la raíz de n más 1 sobre 1 sobre raíz de n. Acomodando, bueno, este límite va a dar 1, chicos, ¿sí? Si yo lo acomodo, me queda límite con n tendiendo a infinito de la raíz de n sobre la raíz de n más 1. Me da 1 el límite mayor que 0, quiere decir que nos decía el criterio de comparación en el límite. Que las dos series, si el límite era mayor que 0, las dos series tienen el mismo carácter de convergencia. O sea que la serie diverge. Yo la comparé con una divergente, entonces la serie va a ser divergente también, ¿sí? Ya sabemos entonces que para 1 la serie es divergente, va a ser abierto. Veamos qué pasa para 5. ¿Está claro todo hasta acá, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Vamos viendo para 5. Cuando x vale 5, nosotros tenemos sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de menos 1 a la n. Acá tenemos 5 menos 3, me queda 2 a la n, sobre la raíz de n más 1 por 2 a la n. Este 2 a la n se me va con este, y me queda sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de menos 1 a la n por 1 sobre la raíz de n más 1. Bueno, fíjense que
nos quedó ahora una serie alternada, ¿sí? O sea, la serie de términos positivos asociada es la misma que para cuando x vale 1, ¿sí? Ya sabemos que es divergente, pero tengo que ver, como es una serie alternada, si es que no hay convergencia condicional, ¿sí? Así que voy a poner eso, ¿sí? La serie de términos positivos asociada, ya la estudiamos recién, es la misma, ¿sí? Sería esta. Diverge, porque ya lo vimos recién, como ya lo hice en el mismo ejercicio, no es lo mismo, no es necesario que lo vuelvan a hacer, ¿sí? Eso quiere decir que no hay convergencia absoluta, pero puede haber condicional. Entonces me voy a fijar si es que hay convergencia condicional mediante Leibniz, ¿sí? Me fijo si se cumplen las condiciones de Leibniz. ¿Cuáles son las condiciones? Primero es la necesaria, la condición necesaria. Planteo el límite con n tendiendo a infinito, que ya sabemos que se cumple, ¿no? De 1 sobre la raíz de n más 1. Me da 0, sí se cumple. Bueno, a ver, no sé si lo plantearon, que es para todo n, tenemos que ver si es que a sub n más 1 es menor que a sub n, ¿sí? A sub n más 1 va a ser 1 sobre la raíz de n más 2, ¿sí? Recuerden, acá en el lugar de n ponemos n más 1, menor que 1 sobre la raíz de n más 1. Paso este para acá y ese para allá, me queda raíz de n más 1 menor que la raíz de n más 2. Acomodando, o sea, se van las raíces, se van los n, y me queda que 1 es menor que 2 para todo n. O sea que también está verificando, ¿sí? Conclusión, como se cumplen las dos condiciones de Leibniz, podemos decir que para x igual a 5 hay convergencia condicional. Acá, chicos, es importante que a ustedes les quede claro que cuando ustedes van a reemplazar, si les está quedando una serie positiva o si les está quedando una alternada, o ni una ni otra, porque ya hemos visto también una que nos quedaron, o sea, la serie nos quedó con todos los términos negativos. También puede pasar, ¿sí? Entonces, en base a la serie que les queda, es cómo la van a trabajar. Intervalo de convergencia va a ser 1 abierto a 5 cerrado. Y con eso estaríamos con este ejercicio.